Loida es una figura mencionada en el Nuevo Testamento, específicamente en la segunda carta de Pablo a Timoteo. A pesar de que su aparición es breve, su papel es importante porque está relacionada con la formación espiritual de Timoteo. Para la audiencia que no lo sepa, Timoteo fue uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estas son palabras de Pablo al joven Timoteo. Pablo está escribiendo a Timoteo, un joven pastor que él mismo ha discipulado. Y en esta carta, Pablo le recuerda a Timoteo la importancia de su fe y cómo esa fe fue transmitida a través de su abuela Loida y su madre Eunice. Loida es mencionada como una mujer de fe genuina. Loida tuvo una influencia directa en la formación espiritual de Timoteo. Lo tuvo con su hija Eunice, lo tuvo con su sobrino Timoteo. La referencia de estas dos mujeres destaca el impacto de las generaciones anteriores en la vida de los creyentes. Pablo resalta que la fe de Loida era una fe no fingida, es decir, sincera. Y eso significa que la fe de Loida no era superficial. La fe de Loida era verdadera, era constante, era profunda. La autenticidad en nuestra fe es importante, es crucial. No basta con aparentar ser cristiano o vivir según costumbres religiosas. Dios valora una fe genuina que afecta cómo vivimos cada día. Por eso hazte esta pregunta. ¿Es mi fe genuina? ¿Tengo una fe constante, verdadera, sincera? ¿Estoy buscando vivir en coherencia con lo que creo? Qué importante la fe. Qué importante tener una fe como la de Loida, no fingida. Loida no solo fue una mujer de fe. Loida impactó a su hija Eunice y a su vez a su nieto Timoteo. Había dicho sobrino, nieto, perdón. Aunque en el texto no da detalles específicos de cómo vivió Loida, podemos deducir que su vida reflejaba a Dios de manera tal que su fe fue transmitida a la generación de su hija Eunice y ésta a la generación de Timoteo. Nuestra fe no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también tiene un impacto en aquellos que nos rodean, especialmente en nuestras familias. Qué importante dejar un legado espiritual. Puede ser con tus hijos, tu descendencia familiar, pero también puede ser con hermanos y amigas. ¿Qué legado espiritual estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos o a nuestros discípulos? Como Loida debemos ser intencionales, tenemos que cultivar, tenemos que compartir nuestra fe con las generaciones futuras. La importancia del legado espiritual. Timoteo se convirtió en un líder, pero gran parte de su formación espiritual ocurrió en su hogar, bajo la influencia de su abuela y su madre. Y esto muestra que el hogar es el primer lugar donde se siembra la semilla de la fe. De esto hemos compartido en varias ocasiones, a través del canal de Radio Solidaria, en YouTube, en Facebook, en Telegram. Muchas veces pedimos al Señor que nos lleve a las naciones. Señor, llévame a este país, quiero predicar, quiero compartir el Evangelio a los hermanos. Y muchas veces el Señor no nos lleva allí, no nos lleva a las naciones porque no estamos dispuestos a predicar el Evangelio en los más cercanos, en la familia. La familia es el lugar de formación espiritual. Si no estás dispuesto a predicar el Evangelio a los más cercanos, ¿cómo te va a llevar el Señor a las naciones? ¿Cómo te va a llevar el Señor a los lugares grandes si no estás dispuesto a servir, a predicar el Evangelio en los lugares pequeños, en lo más cercano? Y se empieza en el hogar.
La familia es uno de los contextos más importantes donde podemos transmitir la fe cristiana. Los padres, los abuelos, los tíos, hasta los hijos, los hermanos tienen una gran responsabilidad en enseñar a sus hijos acerca de Dios. No es solo tarea de la Iglesia formar a los niños, sino principalmente de las familias. Y este es el error que están cometiendo muchos padres cuando llevan a sus hijos a las escuelas dominicales. No estoy diciendo que esto está mal, pero tu hijo ya se tiene que estar formando en el hogar, en la casa. No le voy a enseñar en la casa, prefiero que lo hagan los profesores en la escuela dominical. No, eso es un error. Tu hijo tiene que aprender en casa. Los padres tienen que enseñar a sus hijos las cosas de Dios en casa. Que no te enseñen o que no le enseñen a tus hijos en la escuela dominical. Primero tiene que ser en el hogar. Los padres tienen esa tarea y después sí, envíales a la escuela dominical y cuando se les pregunte una lección ellos sabrán porque ya han aprendido en casa. Hay padres que prefieren que les eduquen en la escuela dominical y ellos no ponen de su parte. Los padres y abuelos tienen esa responsabilidad. Los tíos, los hermanos, la familia. No es solo tarea de la Iglesia formar a los niños. Las familias. Ahí es lo principal. ¿Estamos tomando tiempo para discipular, para enseñar a nuestros hijos o nietos en los caminos de Dios? Aunque el texto no menciona que Loida haya sido una maestra formal de Timoteo, su ejemplo de vida fue un testimonio que impactó a su nieto. La fe de Loida fue más poderosa que cualquier palabra que pudiera haber dicho, y Pablo da testimonio de que la misma fe que habitaba en ella, ahora habitaba en Timoteo. El ejemplo de vida que damos como cristianos es uno de los testimonios más grandes que podemos ofrecer. Las personas, especialmente aquellos cercanos a nosotros, van a ver nuestras acciones. Ellos van a ver más nuestras acciones que nuestras palabras. ¿Estamos viviendo de una manera que inspiremos a otros a seguir a Cristo? ¿Nuestra vida es un reflejo de nuestra fe? El testimonio tiene poder. Aunque a menudo se menciona figuras masculinas prominentes en la Biblia, este pasaje, estos versículos, destacan la influencia de dos mujeres, Loida y Eunice, madre e hija. Ambas jugaron un papel clave en la formación espiritual de Timoteo, líder clave, como te he mencionado, en la iglesia primitiva. Y esto demuestra que Dios usa a las mujeres para cumplir su propósito. No importa nuestra situación o rol en la sociedad, Dios nos llama a ser instrumentos de su plan. Mujeres como Loida nos recuerdan que el impacto que podemos tener en la vida de otros es inimaginable, es invaluable, especialmente en la familia y en la iglesia. Los hombres y las mujeres están llamados a ser testimonios vivos de la gracia de Dios. Hay un rol de las mujeres en el plan de Dios, al igual que hay un rol de los hombres en el plan de Dios. Loida es parte de un testimonio de fe que se transmite a través de las generaciones. Y ese tipo de fe no surge de la nada, surge de la fidelidad constante en el tiempo y en el esfuerzo de aquellos que discipulan y enseñan la palabra de Dios. Las buenas nuevas, el Evangelio, debe ser transmitida de una generación a otra, y esto nos desafía a tomar en serio el discipulado, la formación espiritual en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en las iglesias. ¿Estamos formando discípulos? ¿Estamos discipulando? ¿Estamos formando a la próxima generación para que también tengan una fe como la de Loida? ¿Una fe duradera? Porque si nosotros no lo estamos haciendo, ¿quién lo está haciendo? ¿La sociedad? ¿Esta sociedad corrupta, llena de pecado? ¿Quieres que esta sociedad eduque a tus hijos? Yo no. Y yo no lo voy a permitir. Yo tengo que educar a mis hijos en los caminos de Dios y no voy a permitir
que una sociedad en pecado enseña a mis hijos. Loida es un ejemplo de cómo una fe genuina, vivida en el contexto de la familia, puede tener un impacto transformador en la vida de las personas. Y aunque no se menciona mucho sobre ella, Loida tuvo una influencia que se extiende a través de su nieto Timoteo, quien llegó a ser un pilar importante en la iglesia cristiana. Nuestras vidas pueden tener un impacto más allá de lo que podemos ver. Resumiendo este pequeño mensaje, 3 puntos importantes. Vive una fe auténtica, sincera. No finjas tu relación con Dios. Busca vivir de manera genuina. Deja un legado espiritual. Discipula. No subestimes el poder de tu influencia, especialmente en tu familia. Loida transmitió su fe a través de generaciones y de la misma manera tu ejemplo puede guiar a otros hacia Cristo. Y por último, invierte en la formación espiritual de tu familia. Enséñales sobre Dios. No solo con palabras, sino con tu vida. Como Loida, nuestras acciones pueden impactar a los que nos rodean. Y la vida de Loida, aunque breve en el texto bíblico, nos recuerda el poder de una fe vivida con autenticidad, con perseverancia, con entrega. Loida influenció a su hija Eunice y a su nieto Timoteo. Y tú y yo podemos influenciar a otros a que se conviertan a Cristo, a que se arrepientan y a que sus vidas cambien. Podemos ser de influencia positiva o de influencia negativa. Yo no sé cómo está tu vida, pero es el tiempo de formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Es el tiempo de educarlos, porque si no lo hacemos nosotros, lo hará este mundo. Y este mundo va de mal en peor. No lo permitas.